diversificar. Miren, cuando uno empieza con el tema de inversión, a veces cree que porque tiene poco dinero para hacerlo, para empezar de su disposición a mes, cree que no puede empezar en una gran cantidad de activos, porque para eso necesitaría mucho dinero. Ese es como el común, el pensar. Pero cuando hablamos de diversificar, yo pienso que es incluso más importante cuando yo no tengo mucho capital. Y la gente se puede preguntar, pero bueno, ¿yo cómo puedo diversificar? Que al final esa palabra significa que no pongo todos mis huevos en la misma canasta. Ese es el dicho popular. Pero si tengo poco dinero, ¿cómo voy a empezar a hacerlo en diferentes canastas? No me alcanzaría, pues hay canastas, llamémoslo así, que en su ADN son diversificadas. Yo hablaba ahí de 3 ejemplos. Típicas inversiones que aquí hablamos mucho de inversiones en bolsa, ¿no? De mercados financieros, pero hay personas que les gusta el tema de la propiedad raíz, eso es otro tipo de inversión y eso lo tocamos todos los viernes con nuestro experto en bienes raíces, Juan Santos. Y es que si una persona quiere empezar su primera inversión comprando una propiedad, ¿qué tiene que tener en cuenta? Pues que al inicio va a tener que tener una mayor disponibilidad, llamémoslo así, de una cuota inicial. Si va a tener un crédito, pues va a tener que tener también la capacidad de endeudamiento y va a tener que pagar cosas adicionales. Si es tu única y tu primera inversión, también existe, ojo, si te vas por la línea de bienes raíces, fondos inmobiliarios, que son como esos fondos en bolsas de valores donde tú puedes invertir con constructoras, con proyectos inmobiliarios sin necesidad, ojo, no serías dueño de la propiedad, pero puedes apostarle a ese mercado si es lo que te gusta sin necesidad de tener un monto tan importante, porque puedes ingresar como lo que hablábamos a veces con Michelle Gordon de tener esos ETFs, de tener esos Exchange Traded Funds, o yo poder invertir en un mercado que se mueva como otros, en este caso el mercado inmobiliario, a través de ellos. Otra forma de diversificar que mencionábamos era a través de los fondos mutuos o de los ETFs, tan sencillo como eso, entender que si yo tengo un ETF que se mueve con el S&P 500, que es uno de los índices de los que hablamos todos los días acá en Comercio TV, desde Buenos Días Wall Street hasta el campanazo, y es que agrupa las 500 compañías de mayor capitalización bursátil. Yo puedo, sin necesidad de comprar cada una de las acciones de estas 500 compañías, invertir en un ETF que se mueve, que rastrea el comportamiento de este índice, es decir, que agrupa las 500 compañías. O si no me gusta el S&P 500, pero me gustan los metales preciosos, por ejemplo, el tema de los commodities, el oro, también hay ETFs que rastrean sin necesidad de acceder. Entonces, ese primer concepto de diversificación yo lo puedo tener desde bajo monto a través de un ETF, a través de un fondo mutuo. Y mira, Vanessa, que aquí hablamos mucho de los planes 401k, los 401k, donde la gente está entrando en un fondo mutuo, puede escoger una estrategia de diversificación en diferentes portafolios, fondos, donde con lo que tiene para invertir puede ingresar a una cantidad de empresas, de todas las empresas que hablamos aquí, puede ingresar a una cantidad de empresas que le va a permitir, ¿qué es al final la diversificación? Hacer más con menos, hacer más con el dinero que tiene. Y eso lo que te permite al final es reducir el riesgo. Nadie quiere perder, a nadie le gusta perder. ¿Y cómo reduzco riesgo en inversiones? Diversificando. ¿Está claro ahí ese primer concepto? Súper claro, Natalia. Bueno, me hiciste la segunda, me dijiste el segundo que era el tema del riesgo, ¿cierto? Correcto. Reducir los riesgos, habías comentado. Bueno, entonces por eso empecé por la diversificación, porque reducir riesgos, ¿cómo se reducen riesgos en inversiones? Diversificando. Si yo meto todos los huevos en una sola canasta, en un solo activo, en una sola acción, en un solo bono, y a ese bono, a esa acción o a esa propiedad no le va, como yo espero que se valorice, etcétera, pues ahí es el mayor riesgo. El mayor riesgo cuando a mí me dicen, Natalia, ¿cuál es la inversión menos riesgosa? Yo, la que está más diversificada, porque te va a permitir sortear las fluctuaciones del mercado, los riesgos inherentes que hay a cualquier inversión, porque toda inversión tiene un riesgo inherente. Entonces, esa es la mejor manera, diversificar para reducir riesgos. Y en la parte de delegar, porque también comentaste eso al final, ¿a qué te refieres con ese, más que término, con esa acción? Excelente pregunta, Vanessa, porque no todas las personas que quieren empezar en los mercados financieros se sienten capacitados para tener una estrategia, dirigir su estrategia. De pronto
entiendan un poco del mercado y es que uno tiene que entender en qué va a invertir, cómo se mueve, pero no tienen la capacidad de tiempo o no quieren ponerse a aprender porque, ojo, invertir es como empezar una carrera, aprender de inversiones no estamos hablando de especular, esto no es un mercado donde yo apuesto, esto no es un casino, esto es un mercado con estrategia donde yo estudio, ojo, en qué empresa voy a invertir, es realmente esa empresa bien valorada y ojo, es que aquí hago una distinción clara. Nosotros hablamos aquí de muchas empresas en el día, pero una diferencia clave a la hora de buscar en dónde invertir, si lo que tú quieres es invertir en una acción en una empresa en particular, es diferenciar entre el precio y el valor. Precio es lo que yo pago, valor es lo que yo percibo. Si yo, el secreto, el truco está en comprar acciones de empresas de bajo precio, pero de alto valor percibido. Y Natalia, ¿cómo sé cuál es una empresa de alto valor percibido? Sabiendo quién la administra, qué proyectos futuros vienen, cómo va a estar su pronóstico de ganancias y de ingresos que hablamos todos los días. Y tú no tienes que saber necesariamente todo eso. Por eso cuando hablo de delegar, es que en los fondos mutuos hay administradores de inversiones. ¿Qué significa eso? Que mientras tú inviertes, pagas, claro está, un fee y ahí es donde está el secreto de los fondos, que tú tengas que tener un fondo que sea costo eficiente y te permita ingresar a que otro administrador experto tome esas decisiones de valor por ti, porque todo el día está o todo el tiempo tiene un equipo dedicado de personas a estudiar las empresas, sus reportes financieros están más actualizados incluso que nosotros que hablamos todo el día de esto, porque están a la vanguardia, entendiendo qué proyecciones vienen. Entonces es tan importante que es reconocer que si yo no voy a ser un inversor activo, es decir, que toma las decisiones, que está informado del mercado, sino que quiero empezar en este mundo de inversiones porque me gusta, porque veo un futuro a mediano o largo plazo, además que Vanessa, hay que ser sinceros, el método más antiguo, más clásico de inversión con que han construido capital los grandes inversores o ricos del mundo ha sido a través de las bolsas de valores, con paciencia, con tiempo, con realmente una estrategia. Entonces, si uno no la tiene, no quiere decir que yo me salgo del juego porque no lo puedo hacer yo mismo, sino que lo hago y reconozco que lo quiero hacer a través de un fondo mutuo, a través de un gestor que tenga expertos a cargo y que a cambio yo pague algún fee por eso que esta persona o este gestor o esta empresa va a hacer. Excelente información que nos estás dando en este momento, Natalia. Ahora mi pregunta, porque el tema de hoy es cómo invertir con poco dinero. Cuando hablamos de poco, ¿me puedes dar un número o, por ejemplo, algo cercano a cuánto sería lo que una persona necesitaría invertir? Estamos hablando el mínimo para una persona poder empezar a invertir en la bolsa de valores. No, mira, en la bolsa de valores la gente puede empezar con $10, $12 y lo hace de manera activa. Es decir, ellos van a empezar a decir, yo quiero saber cómo me va con esta acción o con este ETF. Y yo puedo entrar en ciertas plataformas y empezar a comprar. Pero la idea de esto es tener una estrategia, ¿no? Porque con $10, si tú lo haces, o $10 al mes, pues ¿cuál es el objetivo de la inversión? ¿A dónde quieres llegar? ¿Para qué quieres que esa inversión te sirva? Entonces puede que el monto que tú vayas a hacer, pues no sea el monto que necesitas, porque cuando yo digo poco capital es para quitar ese paradigma, pero muchas veces es una muy buena pregunta, la gente llega a una asesoría de inversiones diciendo, ¿cuánto es lo mínimo? ¿Cuánto es lo mínimo con lo que hay que empezar o con lo que hay que hacer? Y la pregunta del millón es, si tú ya estás interesado en empezar a invertir con estrategia a largo plazo, si tu capacidad es más del mínimo, que el mínimo puede ser 50, 100, $150, dependiendo de los fondos que hay, pues realmente tú dices, en un mes yo en una salida me puedo gastar fácilmente eso, en 2 días a un restaurante me puedo gastar fácilmente eso. ¿Qué tal si cojo parte de mis gastos, de mi entretenimiento y digo, voy a hacer de cuenta que eso es un gasto fijo y lo voy a invertir de manera automática en algún fondo, en algún ETF, en alguna plataforma? Pero lo que quiero llevarlos a pensar es que si ese monto mínimo es realmente mi capacidad o es más bien el querer especular y no tener una estrategia clara a futuro. ¿A dónde queremos llegar? Esa es la pregunta del millón. Y lo que estoy haciendo hoy o lo que estoy aportando hoy o lo que estoy invirtiendo hoy me va a llevar a ese lugar, porque las inversiones producen, ¿cierto? Intereses, pero no hacen milagros, no son mágicas, no te hacen rico de la noche a la mañana con nada. Entonces, hasta en eso hay que ser intencionales. ¿Cuál es el monto que yo me puedo permitir sin creer que no puedo entrar en el juego de las inversiones, llamémoslo así, porque no tengo miles de millones de dólares, pero también creer que si lo hago solo con el mínimo, la pregunta es, ¿me va a llevar a mi destino?